oficinas municipales. En esa declaración del alcalde, que yo no voy a calificar si es atinada o desatinada, porque es objeto del curso, sino que yo lo tomo como ejemplo para que ustedes vean cómo él ha usado muchos de estos conceptos. Para empezar, el dominio evidencial, porque es una facultad que tiene el Estado de poner límites a la propiedad. Y el dominio evidencial se evidencia, por ejemplo, en actos como la expropiación. En este caso, es la intención de expropiar, cuando no ha sido expropiado porque estaba dentro de un proyecto de ley. Propiedad, dominio y titularidad, derechos reales o formales que una persona jurídica y el Estado puede tener sobre algunos bienes, los bienes estatales, que es el concepto genérico que para todos los bienes del Estado, independientemente de su régimen, los predios estatales, que son los bienes inmuebles, inscritos o registrables, bienes nacionales, que están en el artículo 1366 del Código Civil, que son aquellos bienes que pertenecen al Estado, predio del dominio del Estado, el artículo 968.4 del Código Civil, es un bien inmueble que no pertenece a los titulares y está bajo titularidad estatal porque no ha sido transferido. Eso está en el caso, por ejemplo, de una propiedad que está abandonada. Imagínense ustedes un carro en un depósito municipal. Han pasado 30, 40 años. ¿A quién le pertenece el carro? Ya perdió su condición de su pertenencia al propietario y entonces pasa a ser facultad del Estado. El patrimonio fiscal, que son los bienes que conforman el dominio del Estado, y los espacios públicos, que bueno, no merecen mayor explicación porque todos ustedes lo conocen. Bueno, todos estos conceptos los vamos a ver el día de hoy. Para empezar, ¿qué son los bienes del Estado? Los bienes, en general, son aquellos que pertenecen a las entidades públicas y están al servicio del interés general. Y estos bienes son esenciales para que funcione el aparato estatal. Por ejemplo, un hospital, ¿qué tipo de bienes necesita? Jeringas, camillas, medicamentos, mascarillas, etc. Pero antes que eso necesita ¿qué cosa? Un local para funcionar. Entonces ejerce propiedad sobre un local, sobre un edificio, ¿no es así? Ahí tienen ustedes ejemplos de bienes del Estado. ¿Cuál es el marco normativo que vamos a ver aquí en el Perú? La Ley Nacional de Bienes Estatales, Ley 29151, y su reglamento que ha sido aprobado por Decreto Supremo 008-2021, Vivienda. Y la naturaleza jurídica de esto es que los bienes estatales no son simples propiedades que están en el régimen civil, sino que tienen una función social e interés público. A ver, todos los bienes que tiene el Estado por lo general tienen esta naturaleza de función social y servicio de interés público. Por ejemplo, un Estado podría ser un tragamonedas. Por el principio de subsidiariedad no es un servicio necesario no para los privados. Pero les pongo un ejemplo. Imagínense que un tragamonedas tiene, no sé, muchas deudas con SUNAT. Y por esas casualidades de la vida, el Estado se vuelve acreedor del 100% del tragamonedas, lo que incluye una propiedad. Entonces, el Estado pasa a ser dueño del edificio donde funciona el tragamonedas. Entonces, ¿este bien tiene una función social o no? ¿Qué pasó ahí? Se está intentando recuperar la deuda. Entonces, ¿la función social dónde estaría? O sea, ese es un ejemplo. Yo les cuento mi experiencia personal. La primera vez que yo participé en un evento internacional como expositor fue en el año 2012 en Colombia. Y a mí me acuerdo y es perfecto ese ejemplo porque yo me acuerdo que llegué y me hospedé en un hotel que es el Hotel Tequendama. Y de hecho que es el hotel que siempre me quedo en Bogotá, porque es un hotel antiguo pero en el centro me gusta. Y resulta que este hotel era propiedad de Colombia, del Estado colombiano. Y yo me quedé, porque me gusta hablar de subsidiariedad, yo me quedé pensando, ¿cómo es posible que el Estado colombiano sea propietario de hoteles? Y luego me enteré que era propietario de hoteles porque en el
marco de un procedimiento concursal se había quedado con la propiedad del hotel. Entonces, ahí no se configuraba el supuesto subsidiarial porque no es que yo esté haciendo actividad empresarial, sino que tengo una suerte de actividad empresarial accidental que por cosas de la vida me ha caído y yo, atendiendo un criterio de recuperación de deuda, he designado en el marco de un procedimiento concursal un administrador, pero siento que yo estoy ahí tutelando las acreencias del Estado. Entonces, en esta operación un poco compleja, creo que podríamos ver que la función social de interés público se podría manifestar en el hecho de querer recuperar la deuda o ejercer. Pensé que había simulacro. O en ejercer la función social propiamente. Vázquez Rivera subraya que aunque algunos bienes estatales pueden estar en el territorio comercial, su regulación siempre está marcada por el derecho administrativo. Y eso es cierto, el derecho administrativo va a marcar en todo momento la regulación adecuada en materia del derecho administrativo. ¿Ok? ¿Cuáles son las clases de bienes del Estado? A ver, los bienes afectados por el uso público o a un servicio público están protegidos por estas garantías: inalienabilidad, imprescriptibilidad y que no pueden ser embargados. Una playa, una plaza, una carretera. ¿Alguien puede embargar la Plaza de Armas de Lima? No, es un bien público. Imagínense que el alcalde de Lima se endeuda tanto y viene a querer embargar la Plaza de Armas. ¿Se puede? Entonces, estos bienes están destinados al interés general, tienen una protección, no pueden ser vendidos, transferidos, ni menos dados en garantía, y se rigen exclusivamente por el ámbito del derecho administrativo. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? A ver, Scarlett, del artículo 73. Artículo 73. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. Muy bien, ¿qué entiendes por ahí? Pero que los bienes de dominio público pueden ser un parque, también un hospital, secretaría, pues prácticamente son inalienables, es decir, que nadie puede decir su propiedad porque son de todos. Así es. ¿Y qué es un bien de dominio privado? Son bienes estatales que no están afectados al uso o al servicio público. Por ejemplo, el edificio de Petroperú. ¿Conocen aquel edificio de Petroperú? Que está en Paseo de la República con Carnaval y Moreira. Ese edificio es propiedad del Estado peruano, pero es un bien de dominio privado. El Estado peruano puede alquilar oficinas. Y alguien podría demandar la subsidiariedad porque el Estado peruano alquila oficinas. Es un bien de dominio privado. Terrenos no utilizados. El terreno de la Universidad de San Marcos es un bien de dominio público o de dominio privado. Dominio Es el público porque prohíben el ingreso a personas. privado. Si alguien quiere pasar de la calle puede entrar aquí. Con En teoría se meten, pero en la práctica podrían entrar, deberían entrar. En teoría no. Prácticamente aquí Identificar, ¿sabes qué? Soy yo, vengo a esto, me registro y entro, ¿no? En la práctica se mete quien sea, pero ojo con eso. Entonces, acá hay un régimen dual, porque se va a regir por el derecho administrativo y también por el Código Civil. Ustedes ya tienen derechos reales el año pasado, entonces saben de lo que yo estoy hablando cuando hablo de justamente el tema de propiedad, no es algo que sea ajeno. Y tienen justamente como finalidad generar ingresos mediante arrendamientos, ventas o concesiones. ¿Qué es un bien comunal? Estos bienes, por ejemplo, son propiedades que están destinadas al conjunto de vecinos. Por ejemplo, en la sierra, en los Andes, ustedes pueden ver que existen montes comunales que están para el pastoreo de los animales, ¿no? ¿Cuáles son sus características principales? No tienen inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. No pueden ser vendidos, adquiridos por
usucapión, embargados, asegurando su permanencia para el beneficio colectivo, tienen que tener la afectación al aprovechamiento vecinal y tienen una titularidad municipal o compartida. Esto de aquí, que son derechos reales, que ustedes tienen que recordar los conceptos que yo no les voy a enseñar en Derecho Administrativo 2. ¿Cuáles son las nociones claves, elementales sobre un bien de dominio público? Primero, ¿qué es el dominio público? El profesor Juan Carlos Cacique dice que el dominio público no debe ser entendido como una simple propiedad estatal, sino que el dominio público es la totalidad de potestades públicas. Entonces, el Estado ejerce este dominio público sobre bienes esenciales para su comunidad. ¿Ok? Y su existencia responde a la necesidad de ¿qué? De garantizar un acceso equitativo a ciertos recursos y servicios que sean fundamentales. Casaña dice que se tiene que distinguir el dominio privado del Estado. ¿Qué es esto? Que su afectación al interés general, que de acuerdo a cómo sirva al interés general, ustedes van a poder ver si es de dominio público o es de dominio privado. En esencia, yo creo que cualquier bien que le pertenezca al Estado, por el simple hecho de pertenecer al Estado, está al servicio de interés público. Pero en gradualidad, chicos, por ejemplo, un auto de un ministro de Estado, digamos que no es propiamente, o no tiene, digamos, la misma intensidad de servicio público o interés a tener interés público que de repente un lote de vacunas almacenado en un hospital, ¿me entienden? El grado es diferente. Entonces, por eso estos bienes se les conoce también como bienes de dominio privado. ¿Cuáles son los fundamentos históricos de ello? En el derecho romano se distinguían en llamados res communes hominum. ¿Se acuerdan de su curso de derecho romano? ¿Tienen visto res communes hominum? Bienes comunes a toda la humanidad, como el aire, el agua, etc. En la Edad Media, los bienes de dominio público eran parte de la corona. En Francia, el edicto de Moulin de 1566 estableció la inalienabilidad del dominio público, que fue un principio que hasta el día de hoy se ha mantenido. En el código napoleónico que inspiró nuestro código civil, seguramente sus profesores civiles le han dicho, reforzó la idea de que ciertos bienes estatales no pueden ser vendidos ni adquiridos a los particulares. En el Perú, el artículo 73 que ustedes han leído establece lo que se señala, y también la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Cuáles son estos atributos? ¿Qué es la inalienabilidad? Es que estos bienes no pueden ser vendidos, no pueden ser transferidos mientras conserve su afectación de uso público. Alguien puede vender el local, no sé, de ciencia política, no sé, a la cadena, no sé, a Innova School. ¿Sí? ¿Puedo o no puede? No se puede. Pero hay una excepción, solo pueden ser enajenados si previamente han sido desafectados. Entonces, imagínense ustedes que yo decido desafectar este bien. Primero tendré que desafectar y decir, ¿sabes qué? Este edificio al frente es más rentable, no es muy rentable, los alumnos pueden volver al edificio antiguo y lo voy a vender. Y lo vendo. Primero lo desafecto, lo dejo libre, luego lo vendo. Un ejemplo de eso, chicos, lo hemos visto en el caso, no sé si ustedes conocen, el ex Aeroclub de Coyique. El ex Aeroclub de Coyique, en la actualidad, es un proyecto en etapa de construcción para construir una gran cantidad de departamentos. Entonces, ese aeroclub que era propiedad del Estado tuvo que ser desafectado para luego poner a disposición para hacer este tipo de proyectos, porque de lo contrario seguiría utilizándose para otro tipo de fines. La imprescriptibilidad quiere decir que ningún particular puede adquirir bienes de dominio público por usucapión, posesión prolongada y pacífica.
O sea, imagínense ustedes que unas personas utilizan una franja de una playa y luego de eso dicen que son propietarios de la playa. ¿Alguien puede ser propietario de la playa o no? No. En teoría no. En la práctica, ¿alguien es propietario de la playa? Hay clubes que cierran las ¿Qué club ha cerrado la playa? Cuéntame. Ah, sí, hubo un caso. ¿El Regatas? ¿Hay unas regatas alguna vez, chicos? No. Chorrillo. He visto usuarios de los parques, justo vi hace poco un TikTok de... Pero en los parques donde ponen rejas, ¿no? Así que tienes a alguien. No, cobran el uso Ah, pero eso lo puedes establecer, ¿no? Por uso. De las losas. Está mal, pues esos son digas. cobran La playa, esta es la playa. En Chorrillos, efectivamente, hay un club que se llama Regatas. Y de hecho, el club Regatas está acá. Efectivamente, si ustedes van caminando por la playa, no van a poder cruzar en este tramo, porque está en Club Regatas. Es muy exclusivo de Lima, tengo otro por cierto. ¿Qué pasó acá? Si el profesor está diciendo que los bienes públicos son imprescindibles, ¿por qué tengo esta franja? Porque el Club Regatas es propietario de esa franja. ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? Bien, podría explicarlo del examen parcial. Profesor, es por el tema de la teoría de los derechos adquiridos. No, esa no es la respuesta. ¿Te estás diciendo que ellos compraron la playa hace mucho tiempo? No, esa es la respuesta. Hoy están buscando en internet en vez de decir la respuesta. Lo que pasó acá, la verdad, por tener una persona, no quiero decir desubicada, pero probablemente mal informada, y no es que yo esté a favor de Club Regatas en el Parlamento, me cae bastante bien, es que esto de aquí no era playa, esto era acantilado, y el club creó una playa artificial. ¿Era criado? Por eso ellos tienen una playa artificial, pero ahí no había playa, había acantilado, rocas. Entonces hay que dar una explicación porque ellos en teoría sí son dueños de una playa, entre comillas, porque propiamente es una formación natural, sino son rocas. Son rocas. Y si ustedes quieren, aquí están las rocas todavía que pueden ver. Rocas también. Pero la playa es artificial. ¿Ya? Inembargabilidad. Los bienes de dominio público no pueden ser objeto de medidas cautelares. Medida cautelar para embargar la facultad de derecho porque no me paga mi deuda, yo soy proveedor. No se imagínense un proveedor del comedor de alimentos, San Marcos no le paga y le pidió al Poder Judicial que ordene el embargo de San Marcos para llevarme sus carpetas, sus proyectores, no se puede. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que alguien pide el embargo de un hospital público, no van a permitir que se lleven camillas UCI, jeringas, tijeras, ¿no? Entonces, los elementos del dominio público de afectación es el acto mediante el cual bien es incorporado al dominio público y se puede producir por ley cuando la norma declara expresamente que el bien es de dominio público. Se puede producir por un acto administrativo cuando la administración pública destina un bien al uso público y también por uso consuetudinario cuando el bien ha sido utilizado de manera prolongada para estar, ¿qué cosa?, al servicio de la comunidad. ¿Ok? Seguimos con los elementos. El otro elemento, aparte de la afectación, es la desafectación. Entonces, esto pasa cuando un bien deja de formar parte del dominio público y pasa a formar parte del dominio privado. Por ejemplo, ya no es necesario para el servicio público o ha perdido su utilidad pública. Un edificio estatal puede terminar siendo, puede ser desafectado y se puede vender como un bien patrimonial. De hecho, el Estado es dueño de muchas casonas en el centro de Lima que ha ido vendiendo como han pasado los años.
Como pasa lo contrario, a veces el Estado, así como se deshace de bienes, le llegan bienes. Ustedes han caminado por esta avenida ex Colmena, ¿saben dónde queda? La avenida Nicolás de Mierda. Hay un edificio que era el antiguo Hotel Crillon. No sé si saben a qué edificio estoy. Claro, otra cuadra, creo que el antiguo Hotel Crillon, un hotel muy lujoso. Que en la actualidad, ¿qué cosa funciona ahí? La SUNAT. ¿Qué pasó? El hotel cayó con tantas deudas tributarias que SUNAT se convirtió en su principal acreedor y al momento de hacer la disolución de la empresa se quedó con el edificio. Entonces, oye, ¿qué hago con un edificio en el centro de Lima, que es hotel, que tiene cuartos? Convierto los cuartos en oficinas y ahora es un edificio donde funciona la SUNAT. Y mucha gente muy famosa en los años 50, será pues 40, se hospedaba en ese hotel. Yo no lo he visto funcionando jamás en Lima, para que vean que hace bastante tiempo que ya no es hotel. ¿Ya? El uso público, los bienes de dominio público tienen distintos usos: uso común, calle, plazas; uso especial, por ejemplo, un kiosquito en la vía pública. Y esto, por ejemplo, un kiosco acondicionado para automatización administrativa. Yo decido, en el marco de un proceso de formalización a vendedores ambulantes, instalar kiosquitos, no sé, de emolientes, en la vía pública. Y les cobro un alquiler por eso. Ese kiosquito tiene un uso especial, ¿no? De uso privado, una empresa tiene una concesión para recuperar un medio público. ¿Cuáles son las doctrinas sobre el dominio público? En primer lugar, hay una teoría funcionalista, que el dominio público no implica propiedad estatal en sentido civil, sino un conjunto de potestades públicas para garantizar su uso y su protección. Por ejemplo, el Estado no posee las playas, sino que las administra. Y la otra es la teoría dominical, donde el dominio público es una forma de propiedad estatal. Un ejemplo: un aeropuerto público sigue siendo propiedad del Estado, aunque este esté regulado para fines especiales. ¿Okay? La demandabilidad y los bienes públicos. ¿Qué es la demandabilidad? Para empezar, la demandabilidad es una cualidad, una característica especial que tienen los bienes públicos, que están afectados al uso público o al servicio público. Por ejemplo, una carretera nacional, un parque público, un hospital estatal en funcionamiento. Tienen esta característica de demandabilidad. Y cuando, como vimos hace un momento, el dominio público afecta el bien público como si fuese una fuerza, y esta afectación es como causa de la demandabilidad. La afectación es el acto expreso o tácito por el cual un bien se va a destinar al uso del servicio público. Por ejemplo, este pabellón de acá, puse nuevamente de ejemplo, en una escuela de ciencia política que se usa su pabellón de ejemplo. Cuando ustedes ingresaron, ¿había este edificio o no? ¿Qué había? ¿Se acuerdan? ¿Qué había? Nada, creo. Nada, creo que había. Un parquecito, había nada. un parquecito, unas mesas de ajedrez, se cantaban los cumpleaños. Sí. Había más estacionamiento para los profesores, ahora no hay nada. Bueno, no sé, una canchita, hacían apoyados, sábados, hacían de todo acá, ¿no? Cuando han levantado ese edificio, ¿alguien se ha preguntado si ha habido un acto administrativo que diga: intégrese el pabellón de ciencia política al dominio público de la Universidad de San Marcos? Estoy completamente seguro que no hay. Simplemente lo han levantado y todo ha comenzado a operar. Porque en la administración pública a veces es así. Por eso en este tipo de bienes tenemos actos expresos o tácitos. Pero imagínense ustedes que la universidad decide comprar al frente uno de estos chifas que hay para instalar una, no
sé, pues un centro de producción de libros, ¿no? Algo que tenga que ver con la universidad, o instalar oficinas administrativas de la PRE. Vamos a comprar al frente un edificio. Ese edificio ya está cruzando la avenida Germán Amézaga. ¿Creen ustedes que ahí, por ejemplo, sí debería haber algún acto administrativo relacionado con la incorporación de ese bien inmueble al patrimonio de la universidad, o no? ¿Y por qué acá no? Si ambos son edificios y probablemente esté mucho más caro. Porque está dentro de la universidad. Dentro de la universidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a ver que a veces por mandato legal, por ejemplo, ríos o caminos, mandato administrativo, mandato fáctico, el poder público efectivo es evidente que está construyendo pues un kiosco de periódicos dentro de la universidad. Es de la universidad porque la universidad ejerce poder en todo su perímetro. Pero si te sales, tienes que pedir, tienes que incorporarlo a tu patrimonio. ¿Ya? Un terreno se convierte en dominio público al ser formalmente afectado para un mercado municipal, por ejemplo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el alcalde de Lima con estas casitas que estaban en lo que va a ser ahora la nueva Vía Expresa Sur, que se ha bajado un montón de casas incorporando todo eso? En el caso del alcalde de Lima se llama reserva de derecho de vía. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos de la demanabilidad? Un elemento subjetivo, o sea, el titular de la entidad debe ser una entidad pública. Entonces, profesor, imagínense ustedes, chicos, que Lima Airport Partners, el concesionario del aeropuerto, que es un terreno público, decide que al frente del aeropuerto va a comprar también un edificio para mejorar, para que sea la oficina de atención al viajero, fuera del ámbito de la concesión. Ese edificio que está sirviendo la concesión, al término de la concesión, ¿regresa al Estado o no? ¿Me entienden el ejemplo? Sí. Pero solo eso. No regresaría. ¿Por qué no? Porque el concesionario en este caso no es parte de... Así es, porque el concesionario no se está cumpliendo el elemento subjetivo, porque el concesionario opera un bien que es de titularidad estatal, en este caso la zona del aeropuerto, la ciudad del aeropuerto, y si yo decido comprarnos el hotel ese grandote que está frente en la avenida Fawcett para que sea, para yo hacer un lugar de descanso, de recreación, etc., y lo pongo, lo integro en mi infraestructura aeroportuaria, no quiere decir que al término de la concesión yo tenga que revertir este bien que regresar al Estado. O imagínense ustedes que ya no hotel, sino voy a utilizar un terreno para que sea parqueadero de carros para esas personas que a veces dejan su carro 24 horas al día, porque se van de ver un día y regresan. Entonces ellos lo hacen como una actividad empresarial, que es un negocio. No tiene nada que ver con la concesión porque no hay elementos objetivos. Luego tenemos el elemento objetivo que debe tener características que lo hagan apto para el uso o servicio público. Y estas características son relevantes porque tienen que ver directamente con la utilidad. ¿Qué es el elemento teleológico? El elemento teleológico responde a la finalidad. Busca satisfacer un interés colectivo. ¿Ya? El elemento normativo que tiene que ver con una base legal, no puedes hacer de una forma arbitraria. Consecuencias de ello. 1. Incomerciabilidad. Estos bienes no se pueden vender, no se pueden embargar, no prescriben. Hay una facultad de deslinde de la administración que puede fijar los límites del bien público. Hay una publicidad posesoria, porque obviamente no requiere de defensa posesoria privada, sino se protege de normas administrativas. Imagínense ustedes que unas personas deciden invadir la esquina de la universidad y se ponen a vivir. Y quieren quedarse así para luego reclamar una posesión. O sea, sobre un bien público no puedes hacer eso. La protección administrativa, que es la administración, puede recuperar o defender el bien sin necesidad de acudir al Poder Judicial.
Por eso es que en el caso de la vía expresa, la ampliación de la vía expresa sur, como el alcalde tiene un decreto de reserva de derecho de vía sobre terrenos que son propiedad de la municipalidad y que los propietarios han demandado posesión y construido, etc., el alcalde no tiene que ir a un juez para meter, porque también bien posiblemente es una iglesia bajo todas las casas. Podría ser un poco irrazonable, pero es en aplicación irrestricta a eso, obligatorio del bien público, porque el bien público no requiere el auxilio judicial para su recuperación, porque imagínense, si no, imagínense el día de mañana nos invaden la universidad y se ponen a vivir un montón de personas a vivir. Yo que tengo que ir al juez, el señor juez, por favor, ven invadido, voten, y simplemente usan la fuerza pública y lo sacan. ¿Ya? La desafectación como extinción de esto. Como dijimos hace un momento, un bien tiene esta característica de bien público. Pero así como yo he vestido a un santo, puedo desvestir al santo. ¿Y cómo lo desvisto? Con la desafectación. Y hay dos tipos de desafectación, la parcial y la absoluta. En la parcial no se exige de manialidad. El bien sigue siendo de bien público, puede ser uso privativo, ¿no? Por ejemplo, imagínense un restaurante que se autorizó en una playa pública. Como muchos restaurantes en la Costa Verde, en la playa han abierto locales. Has desafectado parcialmente la playa para instalar un negocio. Otro ejemplo, la desafectación absoluta. Un colegio abandonado lo voy a vender para hacer, no sé, estacionamientos, para hacer almacenes, para hacer lo que sea. Entonces ahí ya está absoluta por completo. Dime. ¿Cómo sería una desafectación tácita? Yo no he puesto desafectación tácita. No, pero es unas lecturas clases sobre una desafectación tácita, o no existe. No sé si en doctrina a alguien se le va a ocurrir una desafectación tácita, pero no. Yo creo que es, a ver. ¿Cómo sería una desafectación, pero tácita significa que no es propia de expresamente? Es que en realidad es que también el concepto de tácito podría estar ligado con el concepto de absoluto. Porque imagínate que tienes un bien. No, es que yo no se me ocurre un ejemplo ahorita. A la inversa, sí. A la inversa, que el Estado termine ejerciendo propiedad sobre un bien, sí. Por ejemplo, los vehículos que están abandonados en los depósitos. 30 años abandonan un depósito, o sea, en una desafectación tácita, en el sentido de que algo pierda la calidad de público tácitamente y pase al sector privado, no se me ocurre un ejemplo ahorita. No sé si apenas me pueden hacer un ejemplo para partir. Profesor, ¿hay un plazo de años para que sea considerado como que ya pasó el tiempo? Sí, hay un plazo, de verdad no me acuerdo ahorita, pero son como 30 años me parece, pero si tienes un plazo, hay que ver en la norma sectorial. Obviamente si tú dejas tu cargo de depósito, y no señor eres mío, o sea, eso no va a pasar, pues, ¿no? Tiene que pasar un plazo que de verdad que no lo tengo en la mente, pero si tienes un plazo en donde el cual se entiende que lo has dejado en abandono, ¿ya? En el tema de lo tácito, por el contrario, sí, estoy intentando pensar. Por ejemplo, en el caso de los cementerios, si usa un cementerio público y tú entierras a una persona, una persona fallecida, obviamente, y luego decides hacer un cambio de cementerio, sacas del cementerio público para llevar al cementerio privado, porque es más bonito, para tu ser querido. Al momento de retirar los restos de la persona, ese bien, que es un bien inmueble, ese nicho, ese pedazo de tierra, pierde su calidad automáticamente de propiedad privada, pasa nuevamente a manos del Estado. Y eso creo que está regulado en la ley de cementerios. ¿No? ¿Hay cementerio? Por supuesto, el servicio público es cementerio, se puede hacer desde eso, es un servicio público muy interesante. Entonces, hay muchos servicios públicos municipales, es uno de ellos.
en la ley de cementerios me parece que está regulado. Por ahí podríamos encontrar de repente algún ejemplo, ¿no? Pero no se me ocurre ahorita. O sea, en los grandes proyectos no es que, o sea, sería confiscatorio, pues, ¿sí? Como el Estado si te desafectó ahora me lo quedo, o sea, no lo veo tan viable, pero es para estudiar. El régimen de uso. Tenemos dos regímenes de uso. El primero es el uso personal, el uso común general, que es de uso directo, cotidiano, compartido con todos los ciudadanos y que no tiene finalidad lucrativa. La descripción es que cualquier persona puede usar el bien sin pedir autorización. Es impersonal porque el uso no se reserva a una persona específica, es gratuito porque no se paga por usar el bien y es libre. Por ejemplo, caminar por una plaza pública, nadar en la playa, transitar por una carretera, pasear por un malecón. Ese es el uso general de los bienes. Un uso especial o privativo, por ejemplo, instalar un kiosco en la vereda pública, colocar una antena en un cerro que es propiedad del Estado, una concesión para operar un puerto, un permiso para poder ocupar una parte de un parque para un carrito pues, de comida, de moliente, lo que ustedes quieran poner. Y aquí están sus características. Acá, por ejemplo, en el privativo se requiere del llamado título habilitante, personal, oneroso y nullo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pasamos entonces al... Respecto a la línea 2, que ha tomado un espacio en San Marcos, ¿podemos hablar de que se cumplen con los elementos de magnanimidad? Sí. Pero, o sea, en el sentido de que se está tomando un espacio público y es una... Es que ahí San Marcos ejerce el derecho de propiedad sobre el terreno. Pero la línea 2, al momento de que toma ese pedazo, ¿Y ese pedazo para quién va a quedar? ¿La línea 2 qué es? ¿Qué tipo de contrato es? Es una APP. ¿Quién es el dueño de todo el túnel subterráneo de la línea 2? El Estado. Que está en construcción y que luego va a estar en operación. Eso es lo que se llama un contrato BOT. ¿Han escuchado en ese estudio? ¿Qué es? Construir. Building, operate, transfer. ¿Me han enseñado? ¿Se han hecho ese tipo? No, tampoco. ¿Qué se han enseñado? Entonces, tú construyes, operas y transfieres. No es acá en ninguna parte de este tipo de contrato que es una APP. No es el tema de la propiedad, o sea, no es una privatización. Por eso es que las negociaciones del terreno de San Marcos, ¿quiénes fueron? Estado contestado con Universidad Nacional Mayor de San Marcos por un pedazo de terreno, negociando compensaciones. ¿Por qué tengo que negociar compensaciones si es un bien de dominio público? Porque no es pues un bien de dominio público, es un bien de dominio privado dentro de los bienes estatales, como es el terreno de San Marcos. Por eso no tenemos esa compensación. Y por eso la rectora me dijo, banquines, esos putos, no sé qué cosa pidió acá, que no sé para qué lo pide, seguramente al mes se van a malograr. O alguien se va a caer y va a salir más caro. Pues. Luego eso. Ha pedido un edificio, ha pedido pórticos, etc. Yo particularmente no me subiría ni loco, no patines de universidad, ni mantenimiento, yo no voy a caer, o sea, no hay forma, si con miedo me subo al ascensor de ciencia política, pensando que no se quede atascado. Ya se quedó, sí, ya se quedó. Eso debería estar prohibido, solamente debería estar, ese ascensor debería estar acá, porque los viejitos profesores están acá. Sí, Los profesores es que suban las escaleras. No que unos profesores pobrecitos y las ponen al fondo todavía. sí. Yo me acuerdo cuando estaba emperrado mi profesor, que me pareció muy querido el profesor, el doctor Jorge Isaac Castillo Montero, sobrino de señor Castillo Colona, que usted debe ser quien es profesor de Derecho Comercial.
Y el profesor Castillo Montero, que era un profesor que tenía 180 matriculados, dictaba Derecho a la Finanza Pública, Notario Bancario, pero 180 solamente iban a clase 10 personas, todos más hasta ya para empezar. Y era un profesor que toda la clase trataba cualquier cosa menos su clase. Era muy mayor, pero su esposa venía a la facultad, así que por favor lo manden al salón de fondo para que haga ejercicio. Un profesor muy querido, muy querido. O sea, era muy querido sobre todo por su amor a la universidad. Él amaba la universidad. Todos los días se le curaba en la sala de profesores, tomando su café. Haciendo dictar, estaba ahí. Era su vida la universidad. Lo jubilaron y el año falleció. Y muchos profesores, de la verdad, eso no los chanquen tanto. Su vida es acá. Ustedes los votan, se mueren. ¿Y qué hagan sus viejitos? Pues pregúntenles anécdotas. ¿Ah? No te matricules con ellos, pues. Déjalos, tranquilo. Ustedes, a ver, imagínense que yo pudiese escoger a mis alumnos. Solo me quedo con y voto a los que no llegaron. ¿Cuántos me quedan? Ustedes sí nos pueden elegir, no puedo elegir a los que se matriculan conmigo. Así un profesor una vez me dijo, cuando yo era alumno y yo era un poco malcriado, yo era, por decir las cosas como son, me dijo, Eric, así como tú dices que hay buenos y malos, en alumnos igualitos hay buenos y malos, y algún día que sean pruebas y malas. Y sí, pues, así que... Entonces, bueno, ese es el tema con la línea 2, ¿ah? Entonces tienes un bien de dominio privado, pues tenemos un tipo de compensación, porque muchos pensarán, oye, San Marcos del Estado, ¿por qué tanto problema en tener que darle parkings a San Marcos, construirles un edificio, construir nuevos pórticos, construir barandas? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que compensar? Alguien se puso a pensar en eso, ¿por qué el Estado simplemente no viene a la mala y se agarra el terreno? ¿Por qué tengo que compensar? Nadie se puso a pensar en eso, en verdad, chicos, estudiantes de Derecho, que es universidad, que es pública, la ATU, que es vía pública, el tren, o el metro, que es algo del Estado. ¿Por qué hay que compensar a San Marcos si todo es del Estado? ¿Alguien se preguntó eso en su momento? Nadie. Alguien se debe haber preguntado, ¿por qué hay que pagar? Bueno, ya saben la respuesta, dime. No sé si exactamente, por lo que tengo también derechos reales, hablaban de que, no sé si era de la Constitución, que toda expropiación de alguna forma tenía que ser diferenciada con el beneficio del Estado. En ese sentido, no solo aplicaría para los entes privados dentro del derecho civil, sino también para las entidades públicas en el caso del derecho. Pero tú expropias un bien privado. Entonces tú estás afirmando, lo cual es correcto, que el terreno de San Marcos tendrá que pasar una expropiación si querías hacerlo a la mano y pagar un costo y precio, que le hubiera salido más caro a la rectora. Entonces, miren ustedes cuántos conceptos hay, porque yo me acuerdo que ese año yo dicté un curso que se llamaba Gestión del Territorio Urbano. Yo ponía ese ejemplo, ¿no? Miren, piensen ustedes en la línea 2. ¿Por qué simplemente no viene el Estado y se mete? Este objeto del Estado es mío. Fíjense, lo hago, construir. No, porque es Marcos, la lucha social, la autonomía. Al margen de que probablemente las cosas les han hecho mucha bulla, oye, es el propio del Estado. Es el Estado disponiendo sus bienes. ¿Cuál es el problema? Es que ahí el Estado Esto tiene que ver también con el presupuesto que tiene cada entidad. El hecho de solicitar esa compensación ayuda a que tenga una mayor masa de... Es que ese es un elemento tangencial. O sea, ustedes imagínense que trabajan como asesores expertos en bienes públicos de cualquier, de la Autoridad de Transporte Urbano. Entonces, ustedes necesitan este terreno. ¿Qué voy a hacer? Tengo mi primera teoría, es que puntos del Estado me lo agarro, no te pago nada, aguántate, ¿por qué tengo que pagarte? La segunda teoría, eso si tú entenderías que esto es un bien de dominio público, por ejemplo, un parque.
¿Por qué a un parque, que hay varios parques afectados a lo largo de la línea 2, no le pagas al vecino su afectación por tirarse abajo un árbol, por ejemplo? ¿Y por qué acá sí? Porque el parque sí es un bien, cumple con las características de cosa libre acceso, etc. Este terreno es un bien de dominio privado del parque que pertenece a la universidad, y como muchos compañeros, claro, tendría que ser en todo caso expropiado, y por eso tuvo que haber una negociación, una transacción, el trato directo para evitar llegar a la expropiación. Entonces, ven, así es lo que... Y ahora les voy a dar otro ejemplo más complicado todavía. El anillo vial periférico. ¿Saben qué es el anillo vial periférico? Es un gran proyecto que sale desde casi el Callao, cruza todo Lima, pasa por creo que Independencia, Comas, San Juan de Brigancho, se da la vuelta a todo Lima y sale por Lurín, me parece. Ese anillo vial periférico tiene 3 etapas. Etapa 1, que está como que del Callao hacia la estación Naranjal de Metropolitano. La etapa 2, que es de Naranjal hasta creo que Lurín, o San Juan de Brigancho, la etapa de San Juan de Brigancho hasta el término de la vía. Este proyecto es un proyecto de la APP más grande del Perú, pero en materia inmobiliaria, el problema con este proyecto es que afecta a una gran cantidad de bienes. Un montón de casas van a tener que ser destruidas, sobre todo en la parte de San Juan de Brigancho, para construir esta enorme pista. Entonces ahí tú también vas a tener que comenzar a entrar a negociar con el tema de los bienes. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Ustedes han usado la vía expresa línea amarilla alguna vez? ¿Saben dónde queda? Línea amarilla, sí, yo no tengo. ¿Cómo que no? Para luz. La línea amarilla. Hay una línea, hay un bus que pasaba, pero ya no. La línea amarilla es una vía que pasa por debajo del río Rímac. Cuando tú haces un contrato de concesión, todo contrato, chicos, se caracteriza por algo. El contrato es una adecuada asignación de riesgos. ¿No? Todo contrato, eso ustedes no les han enseñado, lo deben de saber. ¿Y quién asume los riesgos? Los riesgos debe asumirlo la parte que está en mejor posición de soportarlos. Y en este tipo de contratos, por ejemplo, los contratos de concesión que implican la afectación de bienes en su privado, en su uso público, hay lo que se llama riesgo de terrenos. Chicos, ¿quién debería asumir el riesgo de terrenos? Porque el Estado. Es una buena respuesta, correcto, es el Estado. ¿Por qué el Estado? Tiene mayor capacidad. No, eso es la plata de la concesión del mundo. ¿Por qué el Estado? ¿Qué tiene el Estado en el riesgo de terrenos que no tiene el privado? La capacidad de expropiar. De conseguir los terrenos. En la línea amarilla ha pasado por un montón de casitas, un montón, que estaban al costado del río Rímac. Y el riesgo de terrenos es justamente conseguir todos los terrenos para la operación del proyecto. ¿Me llamo a entender? Poner los terrenos a disposición. Su compañero les preguntó, ¿quién de las partes debe asumir el riesgo de terrenos? Su compañero dice, el Estado. Ya, ok, sí, efectivamente. Pero ¿por qué es el Estado el que está en una posición de ventaja para asumir ese riesgo? Ya, lo pueden conseguir, pero ¿cómo se llama esa potestad de conseguir? Expropiación. La expropiación, correcto. Pero en este contrato de línea amarilla les contaré que el Estado no tenía el riesgo de terrenos, lo tenía el privado. ¿Por qué es abusivo? No, pero bueno, pregunto, o sea, que... Y les cuento por qué, para que ustedes vean que a veces este tipo de contratos, APPs, tienen estas particularidades. Porque se había identificado que era más fácil y más práctico que el privado vaya y comience a comprar casa por casa. El contrato directo, como lo hizo San Marcos comienza a conseguir los terrenos. Y se puso que en caso no se logre el trato directo, ahí entraba el Estado. Prácticamente todos los bienes se hicieron un contrato directo, salvo 2 que tuvieron que ir a mi expropiación, me parece. Pero todo lo demás fue trato directo. Que ganaste tiempo. Y también evitaste cierta conflictividad social porque la gente se le podía venir encima. Bueno, es para que vean que sí es interesante el mundo de los bienes públicos.
¿Ya? Bueno, ¿cuál es el régimen jurídico del Sistema Nacional de Bienes Estatales? La introducción al régimen jurídico, chicos, tenemos muchos sistemas administrativos. Y uno de los sistemas administrativos es el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que es un marco normativo integral que regula la administración de los bienes del Estado en el Perú, y este sistema tiene como objetivo asegurar una gestión eficiente. Y eso está respaldado en la Ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Tenemos un marco normativo, que es donde está la Constitución Política del Perú, el Código Civil, la Ley 29.151 y reglamentos y directivas de la gestión de estos bienes. La clasificación de los bienes según la normativa, bienes de dominio público, lo que les dije hace un momento, inalienables, imprescriptibles, inembargables, el uso y administración. Estos bienes sirven como calles, plazas, etc. Pueden ser concesionados a particulares por los específicos, pero aun cuando sean concesionados a particulares, siempre tiene que quedar la supervisión estatal. El Estado no se puede desentender del uso que se le vaya a dar a los bienes estatales. Y por otra parte, los bienes de dominio privado de la administración pública son enajenables, pueden ser vendidos o transferidos a terceros. El ejemplo, por ejemplo, el terreno de San Marcos, que lo han pasado a dominio de la ATU, susceptibles de pago, pueden ser sujetos de pago judicial, ¿no? Imprescriptibles, no pierden su propiedad con el tiempo. Son bienes del Estado que poseen características similares, sobre todo a la propiedad privada. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferentes competencias que tienen los diferentes niveles de gobierno en la administración de bienes? El gobierno nacional administra terrenos humanos y heriazos que aún han sido transferidos, gestiona bienes de interés nacional, incluyendo a la playa, requiere de opinión de la SBN, tiene definiciones específicas como es regular el uso de bienes públicos y privados del Estado, etc. El gobierno regional, por otra parte, administra y dispone de terrenos heriazos urbanos referidos bajo su jurisdicción, hacen el saneamiento técnico y legal de la propiedad agraria, implementan políticas regionales, etcétera, aprueban proyectos de saneamiento y adjudicación de terrenos heriazos, etcétera. ¿Ok? Los gobiernos locales administran bienes inmuebles, inmuebles destinados a servicios públicos, tienen funciones específicas como son gestionar la desambientación de bienes bajo su titularidad, entre otras. Este régimen jurídico está también con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. La formalización de terrenos urbanos nace el COFOPE, que es el organismo de formalización de la propiedad que se encarga de adjudicar terrenos ocupantes. La transferencia de terrenos debe seguir procedimientos establecidos que aseguren la transparencia y el cumplimiento de la normativa. En conclusión, chicos, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales tiene como meta la gestión eficiente de los bienes del Estado, asegurando que estos sean utilizados de manera óptima. Y esto de aquí, en verdad, creo que es importante tener en cuenta que deben haber ciertas recomendaciones, como son fortalecer la descentralización, implementar sistemas digitales de registro, promover la capacitación continua, entre otras cosas. Bien, ahora vamos a ver los casos prácticos. Ustedes tienen un primer caso. Ya, yo quiero dejar un poco más de tiempo para los casos, no sé si los han resuelto, entonces les voy a dar en total 5 o 7 minutos para que lo resuelvan ahí, y tengo que empezar a preguntar de forma aleatoria, a ver si me han, y voy a apuntar los nombres de quienes pregunten, a ver si me han atendido en la clase, ¿ya? Así que les voy a dejar 5 minutos que resuelvan eso. Servicios